Diodos de barrera Shockley, portadores calientes. En años recientes se ha presentado un interés creciente en un dispositivo de dos terminales conocido como diodo de barrera Shockley, de barrera de superficie o de portadores calientes. Sus áreas de aplicación se limitaron originalmente al rango de frecuencias muy altas, debido a su tiempo de respuesta veloz, especialmente importante en altas frecuencias, y a un bajo factor de ruido, una cantidad de real importancia en aplicaciones de alta frecuencia. Sin embargo, en años recientes, este dispositivo se presenta de manera cada vez más frecuente en fuentes de alimentación de alto y bajo voltaje, así como en convertidores de AC/DC. Otras áreas de aplicación del dispositivo incluyen los sistemas de radar, lógica TTL, Shockley, para computadoras, mezcladores y detectores para equipos de comunicaciones, instrumentación en convertidores analógico-digital. Su construcción es muy distinta de la unión PN convencional, en cuanto a que se crea una unión metal semiconductor con la mostrada en la figura. El semiconductor empleado es por lo general silicio de tipo N, aunque en ocasiones se utiliza silicio de tipo P. Mientras que una multitud de distintos metales, como el de molibdeno, el platino, el cromo o el tungsteno, se utilizan. Distintas técnicas de construcción ocasionan distintos conjuntos de características para el dispositivo, como un rango de frecuencias mayor, menor polarización directa, etc. Las prioridades no permiten aquí un análisis de cada técnica, pero generalmente esta información es proporcionada por el fabricante. Sin embargo, en general, la construcción de los diodos Shockley da por resultado una región de unión más uniforme y un nivel mayor de robustez. En ambos materiales, el electrón es el portador mayoritario. En el metal, el nivel de portadores minoritarios huecos es insignificante. Cuando los metales se unen, los electrones en el material semiconductor de silicio de tipo N fluyen de forma inmediata hacia el metal adjunto, con lo que se establece un flujo de intenso de portadores mayoritarios. Dado que los portadores inyectados cuentan con un nivel de energía cinética muy alto en comparación con los electrones del metal, se les denomina comúnmente como portadores calientes. En la unión convencional PN se presentaba la inyección de portadores minoritarios hacia la región adjunta. Aquí, los electrones se inyectan hacia una región con la misma densidad de electrones. Por lo tanto, los diodos Shockley son únicos en el sentido de que la conducción se realiza completamente mediante portadores mayoritarios. El intenso flujo de electrones hacia el metal crea una región cercana a la superficie de la unión agotada de portadores en el material de silicio. Una región cercana a la superficie de la unión agotada en el material de silicio, muy similar a la región de agotamiento en el diodo de unión PN. Los portadores adicionales en el metal establecen una barrera negativa en el metal, localizada en la frontera entre los dos materiales. El resultado neto es una barrera superficial entre los dos materiales que impide cualquier corriente adicional, es decir, cualquier electrón cargado negativamente en el material de silicio enfrentará una región libre de portadores y una barrera negativa en la superficie del metal. En el primer cuadrante se muestra la aplicación de una polarización directa, la cual reducirá la fuerza de la barrera negativa mediante la atracción del potencial positivo aplicado a los electrones provenientes de la región. Conversión analógica digital. Conversión de doble pendiente. Un método común para convertir un voltaje analógico en un valor digital es el método del doble pendiente. La figura muestra un diagrama de bloques del convertidor básico de doble pendiente. El voltaje analógico que será convertido
se aplica a través de un interruptor electrónico a un integrador o circuito generador de rampa, que básicamente se trata de una corriente constante que carga a un capacitor para producir una rampa de voltaje lineal. La salida digital se obtiene de un contador que opera durante los dos intervalos dependiente positivo y negativo del integrador. El método de conversión procede de la siguiente forma. Durante un periodo fijo de tiempo, por lo cual el rango completo del contador, el voltaje analógico conectado con el integrador incrementa el voltaje en la entrada del comparador hasta cierto valor positivo. La figura muestra que al término del intervalo de tiempo fijo, el voltaje del integrador es mayor para el voltaje de entrada más grande. Al término del intervalo fijo, el contador se inicializa a cero y el interruptor electrónico conecta el integrador con un voltaje de entrada fijo o de referencia. Posteriormente, la salida del integrador o entrada del capacitor disminuye a un ritmo constante. El contador avanza durante este periodo, mientras que la salida del integrador disminuye a ritmo fijo hasta que cae por debajo del voltaje de referencia del comparador, momento en el que la lógica del control recibe una señal, la salida del comparador, para detener el conteo. El valor digital almacenado en el contador será entonces la salida digital del convertidor. El empleo del mismo reloj e integrador para realizar la conversión durante los intervalos dependiente positiva y negativa tiende a compensar la desviación de la frecuencia del reloj y las limitaciones de precisión del integrador. Al ajustar el valor de referencia de entrada y la frecuencia del reloj, es posible escalar la salida del contador según se desee. El contador puede ser binario o BCD o de algún otro tipo de contador digital si así se desea. Convertidores digitales analógicos. Muchos voltajes y corrientes en electrónica varían continuamente sobre cierto rango de valores. En los circuitos digitales, las señales se encuentran en uno de los dos niveles, los cuales representan los valores binarios de 1 y 0. Un convertidor analógico digital, ADC, del inglés Analogy Digital Converter, obtiene un valor digital que representa un voltaje analógico de entrada, mientras que un convertidor digital analógico, DAC, convierte un valor digital de nuevo a un voltaje analógico. Conversión digital analógica. Conversión por red de escalera. La conversión digital a analógica puede lograrse mediante métodos diferentes. Un esquema popular emplea una red de resistores, denominada red de escalera. Una red de escalera acepta entradas de valores binarios de, por lo general, 0 o 0 referencia y proporciona un voltaje de salida proporcional al valor binario de entrada. La figura muestra una red de escalera con 4 voltajes de entrada que representan 4 bits de datos digitales y un voltaje de salida DC. El voltaje de salida es proporcional al valor de la entrada digital, según lo define la siguiente relación.